Hola a todos amigos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los lugares más misteriosos y herméticos del planeta, Corea del Norte. Hablaremos sobre cómo surgió este país, por qué sigue en conflicto con Corea del Sur, de dónde provienen sus líderes, qué es el Batallón del Placer y qué tienen que ver los limusinas con los guardaespaldas corriendo a su lado. Los temas serán muy variados y habrá muchas sorpresas. Así que en sus marcas, listos, vamos. ¿Cómo Corea se dividió en norte y sur? Para entender por qué en el mapa vemos dos Coreas, hay que regresar al año 1945. Hasta ese momento todo el territorio de la península estaba bajo control japonés. Era su colonia. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se decidió dividir Corea. Todo lo que quedaba al norte del paralelo 38 quedó bajo control de la URSS y el sur bajo la influencia de Estados Unidos. En 1948, ambas partes formaron sus propios gobiernos. En el norte, uno prosoviético, en el sur, uno proestadounidense. Y desde ese momento comenzó una seria confrontación. Ambos bandos querían controlar toda la península. La ideología se enfrentó a la ideología y esta lucha, aunque ya no sea armada, continúa hasta hoy. Corea del Norte fue fundada por Kim Il-sung, un líder carismático, duro y, según su país, casi legendario. Después de él, tomó el mando su hijo Kim Jong-il y luego su nieto Kim Jong-un. Así se formó una dinastía en la que cada nuevo líder se preparaba desde su nacimiento para convertirse en jefe. Kim Jong-un tiene numerosos títulos oficiales. Él es el máximo dirigente de la RPDC, jefe del partido, comandante del ejército, mariscal, nueva estrella, brillante camarada e incluso un genio entre genios en asuntos militares. Joven, ambicioso y carismático, no solo es el heredero, sino también el principal símbolo político del país. La seguridad de Kim Jong-un es todo un ejército. Cada día lo protegen cientos de personas armadas hasta los dientes, y en total, la guardia personal cuenta con alrededor de 25.000 miembros. Y no se trata simplemente de seguridad, sino de una élite. A cada uno le corresponde vivienda, ración de alimentos y prestigio. Solo se puede ingresar allí después de una rigurosa selección, física, psicológica e ideológica. Especialmente famoso es el Círculo Exterior, el grupo de guardaespaldas que literalmente corre junto a la limusina del líder. Se empezó a hablar de esto por primera vez después de la visita de Kim a Singapur. En la televisión mostraron cómo una docena de hombres con trajes formales y auriculares acompañaban al Mercedes negro. Tienen la misma estatura que el líder, excelente visión y están entrenados en tiro preciso y artes marciales. Son las únicas personas en el país a las que oficialmente se les permite estar cerca de Kim con armas en la mano. ¿Dudas del líder? Prepárate. En el año 2013, según rumores, Kim Jong-un ordenó ejecutar a su propio tío por corrupción y por llevar una vida demasiado alegre. Al año siguiente, su esposa fue acusada de los mismos cargos, y en 2015, el ministro de Defensa de Corea del Norte fue fusilado con un cañón antiaéreo por quedarse dormido en una reunión. Imagínate, un solo bostezo y se acaba tu carrera. Y no solo eso. Según datos no oficiales, desde la llegada de Kim al poder, han sido ejecutados más de una veintena de altos funcionarios. En un país donde la ideología es ley y la disciplina es un culto, la más mínima infracción puede costarte la vida. Es cruel, pero así es como funciona un sistema basado en el miedo y la lealtad incondicional. El ejército de Corea del Norte es uno de los más grandes del planeta. En él sirven más de 1.300.000 personas, a pesar de que la población del país es de solo unos 25 millones. Eso significa que uno de cada 20 habitantes es militar. Y si sumamos a los reservistas, el número total de soldados potenciales alcanza casi los 7 millones. Es una máquina militar que requiere gastos gigantescos. Pero en Corea del Norte consideran que la seguridad es lo más importante. El país cuenta con una flota submarina, complejos de artillería, misiles balísticos y, lo más importante, armas nucleares. Precisamente la presencia de fuerzas nucleares, según los expertos, es lo que disuade a Estados Unidos de un conflicto directo con Pyongyang. Un ataque de represalia podría alcanzar a Corea del Sur o Japón, por lo que Occidente prefiere actuar con cautela. Y para la propia Corea del Norte, esto no es solo una defensa, sino un símbolo de dignidad nacional y poder. En los campos de batalla están los soldados, y en el espacio digital, los hackers. Corea del Norte tiene su propio legendario grupo cibernético llamado Lazarus. Según los rumores, esta unidad opera bajo la cobertura de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea. Su tarea es atacar, y todo les está permitido: hackeos, robos, virus, software espía. Se considera que este grupo está detrás de los ciberataques más notorios de los últimos años: el hackeo de las centrales nucleares indias, el ataque a las empresas Volvo, Boeing, Sony Pictures y Garmin. También ha habido casos con bolsas de criptomonedas e incluso con el FBI estadounidense.
En el año 2020, según datos no oficiales, los hackers norcoreanos robaron alrededor de 300 millones de dólares. Y es probable que estos fondos se hayan destinado a financiar el programa nuclear. Es un ejército digital del siglo XXI, invisible pero sumamente eficaz. Kim Jong-un, al igual que su padre y su abuelo, adora el transporte terrestre. Casi no viaja en avión y prefiere desplazarse en coche. En Internet circulan rumores de que, especialmente para él, en la fábrica de Mercedes-Benz, se fabricó una limusina blindada con el máximo nivel de protección. Según algunos datos, en su garaje personal hay hasta una docena de superdeportivos, entre los que se encuentran un Chevrolet Camaro, un Dodge Viper e incluso un Ferrari, pero no hay confirmación oficial. Esta colección de autos está protegida casi tan bien como un arsenal nuclear. Ni siquiera los reporteros más audaces han logrado fotografiar al menos uno de estos vehículos. Incluso un Lada Priora ruso forma parte de la colección. Kim lo utilizó una vez para inspeccionar al ejército, pero el coche era de color verde y parecía bastante común. Avto VAC realmente suministra autos a Corea del Norte, especialmente para las necesidades militares. Así que, si ven un automóvil en una foto de Pyongyang, hay muchas probabilidades de que sea precisamente un Priora. El medio de transporte más secreto del líder norcoreano es considerado su tren blindado personal. Sí, ese mismo verde con la franja amarilla. Cada vagón es un módulo independiente. Cuenta con su propia central eléctrica, cocinas, compartimentos habitables, vagones de seguridad e incluso un garaje móvil con limusina. En Vladivostok, Kim salió del cuarto vagón, el más protegido. El vidrio de las ventanas tiene hasta 5 centímetros de grosor. La ventilación es autónoma y está protegida contra ataques químicos. Y todo el espacio interior está blindado contra escuchas. Este tren es capaz de resistir incluso un ataque nuclear. Antes de la llegada del convoy, un tren de reconocimiento recorre la ruta. Este verifica las vías y la seguridad, y por detrás le sigue otro tren para brindar cobertura. Junto a Kim, en el tren blindado viajan ministros, el servicio de protocolo, seguridad e incluso cocineros. Este tren no es solo un medio de transporte, es una fortaleza móvil, símbolo de control y aislamiento absoluto. Kim Jong-un también tiene un avión. Es un Il-62, fabricado aún en 1985. Se considera el avión presidencial más antiguo entre todos los jefes de Estado. El coche es fiable, con un acabado exclusivo. Vuela rara vez, pero causa impresión. En las negociaciones, Kim suele aparecer en tren, pero cuando vuela siempre es un acontecimiento. Y además, tiene un yate. Enorme, lujoso, creado para el descanso y la privacidad. En él recibió a la estrella de la NBA, Dennis Rodman, su amigo cercano. Juntos descansaron en una isla secreta que pertenecía a Kim. Según Rodman, era un verdadero resort de 7 estrellas con toda la infraestructura, creado para una sola persona. Un lujo que deja sin aliento, en un país donde los ciudadanos comunes viven de una manera completamente diferente. La Corea del Norte oficial es un país de orden estricto y apariencia impecable. Las calles de las ciudades son limpias y bien cuidadas. El principal medio de transporte es la bicicleta. Hay pocos automóviles, por lo que las calles se ven tranquilas y casi sin ruido. La gente es delgada, en forma y pulcra. No solo porque así se acostumbra, sino también porque la variedad de comida y ropa es limitada. El país casi se autoabastece completamente de alimentos. La ropa es principalmente de producción local. Los hombres prefieren chaquetas formales abotonadas hasta el cuello y las mujeres vestidos a menudo de colores vivos. El estilo general es de pulcritud y modestia. Todo es estricto pero estéticamente agradable a su manera. Y los paisajes son otra historia aparte. Los campos de arroz en terrazas están cuidadosamente cultivados, como si el propio paisaje se adaptara a la ideología. Todo debe estar bajo control, tanto la naturaleza como el ser humano. Corea del Norte cuida con esmero el legado cultural soviético. Aquí todavía se aprecian y se proyectan películas de la URSS. En la televisión se transmite más cine clásico soviético que en cualquier otro lugar. Esto no es solo respeto por el pasado, sino parte de la educación. A través del cine se forma la imagen de una vida correcta, disciplinada y patriótica. ¿Y los monumentos? En la RPDC son enormes, solemnes y simbólicos en todas partes. Uno de los más interesantes es el análogo local de la escultura, el obrero y la coljosiana. Solo que aquí, al lado, también está un intelectual con la mano levantada y un pincel para escribir caracteres. Es un detalle importante. Aquí, el trabajo intelectual también está oficialmente considerado como una de las fuerzas motrices de la revolución. La vida de un norcoreano está sometida a una estructura muy clara. La semana laboral es de 6 días y el descanso está estrictamente programado. Los jóvenes no se apresuran a formar familias. Es habitual casarse cerca de los 30 años, las mujeres entre 25 y 28, los hombres entre 28 y 30 años. Primero, el trabajo.
Antes de formar una familia, cada ciudadano debe entregar al país sus mejores años, demostrar su lealtad y destacarse en su profesión o en el servicio. Esto no es solo una regla, es una norma social inculcada desde la infancia. La vida personal, por extraño que parezca, no se considera un asunto privado. Es parte del sistema y la sociedad vigila cómo la construyes. Dentro del país, el acceso a la información está estrictamente restringido. Los radios solo están permitidos con una sintonización fija. Escuchar emisoras extranjeras está prohibido y se castiga con prisión. Los televisores deben ser registrados obligatoriamente. Las frecuencias son bloqueadas y los controles están sellados. Todo lo que ve y escucha el ciudadano está estrictamente aprobado por el Estado. Pero fuera del país, Corea del Norte tiene su propio altavoz mediático, La Voz de Corea. Es una potente emisora internacional que transmite en 8 idiomas, incluido el ruso. Su objetivo es difundir la visión de la RPDC sobre los acontecimientos mundiales. No hay internet en el país. En su lugar existe una red interna cerrada, un análogo sin acceso a la web mundial. Al mismo tiempo, incluso se publican ediciones extranjeras en inglés y francés con fines diplomáticos y para el trabajo propagandístico en el extranjero. Sí, realmente hay personas que huyen de Corea del Norte. Las razones son diversas. Algunos no soportan el régimen, otros buscan libertad y algunos huyen para evitar el castigo. Con especial frecuencia, cruzan hacia Corea del Sur. Hasta 1993 existía una ley allí según la cual a cada desertor se le otorgaban generosos pagos, vivienda, la oportunidad de estudiar e incluso un guardaespaldas si representaba un valor especial para la inteligencia. Pero también hay casos inversos. Hay personas que huyen de Corea del Sur de regreso al norte. Las razones pueden ser inesperadas. Los servicios secretos devuelven a sus propios agentes. Algunos se enfrentan a la discriminación en Corea del Sur y no logran adaptarse a la nueva realidad, y otros simplemente se esconden para evitar el castigo por delitos cometidos. Entre los ejemplos más conocidos hay oficiales, generales y ministros. También ha habido desertores del ámbito académico, como un profesor de filosofía o un funcionario del Ministerio de Asuntos Marítimos. Es interesante que algunos incluso regresan con toda su familia y, curiosamente, reciben un trato bastante suave, siempre y cuando no hayan revelado secretos de Estado importantes. ¿Se puede pasear solo en Corea del Norte? Si eres local, sí, por supuesto. Pero si eres extranjero, nunca te dejarán solo. A los turistas, aunque formalmente no se diga, casi siempre se les asigna un acompañante personal. Él no es solo un guía, es tu sombra, tu observador, el guardián de la ideología. Su tarea sí, no es solo contarte cosas, sino también vigilar a dónde vas, con quién hablas, qué miras. No hay libertad de movimiento. No puedes abandonar el hotel por tu cuenta ni pasear por el mercado. Todo es estrictamente según el itinerario, el horario y bajo control. Pero aún así, hay que reconocer que la mayoría de estos acompañantes son amables, sonríen y hacen todo lo posible para que el viaje sea memorable. Pero la verdadera Corea del Norte, sin filtros, no la verás de todos modos. Cuando se trata de Corea del Norte, a veces es difícil entender dónde está la realidad y dónde la ficción. La información es escasa y las fuentes confiables lo son aún más. Y los medios occidentales a menudo echan leña al fuego, creando la imagen del mal absoluto. La demonización de la RPDC funciona a base de miedo, sensacionalismo y ratings. Por eso surgen numerosos bulos, desde ejecuciones con morteros hasta rumores sobre batallones de placer. Algunas de estas cosas pueden ser verdad, otras son exageraciones y otras provocaciones deliberadas. Dentro del país, esto se llama guerra informativa contra sus líderes. Y las personas que viven allí se convierten en rehenes de esa imagen, tanto externa como interna. A pesar de todos los rumores, miedos y secretismo, o tal vez precisamente por eso, Corea del Norte sigue siendo un país que uno quiere ver, sentir esa extraña atmósfera de orden y rigor, ver calles por las que no se corre, sino que se camina con paso firme, hablar con la gente, aunque sea a través de un traductor, aunque sea bajo vigilancia, sumergirse en una realidad que el mundo está acostumbrado a debatir, pero rara vez comprende. ¿Y ustedes irían de visita a ver a Kim Jong-un? Escríbanlo en los comentarios. Que tengan un excelente ánimo, sigan con nosotros. Y por supuesto que no les falten los panqueques cada día. Hasta el próximo video.